Saludos cordiales. Este es el segundo ejemplo sobre un ensayo y ya anteriormente habían leído el Chacmol de Carlos Fuentes. Este ensayo es de Rosa María Camacho Quirós y se titula Dialogismo, Intertextualidad e Ironía en Chacmol de Carlos Fuentes. Empieza con un epígrafe. Debo reconocerlo, soy su prisionero. Mi idea original era bien distinta. Yo dominaría a Chacmol como se domina un juguete. El Chacmol está acostumbrado a que se le obedezca desde siempre y para siempre. Yo que nunca he debido mandar, solo puedo doblegarme. Chacmol, Carlos Fuentes. Es un extracto del cuento de Carlos Fuentes y empieza, generalmente los ensayos literarios siempre se empieza con una biografía o datos importantes sobre el autor y un resumen sobre la obra del cual se está hablando. El primer libro de Carlos Fuentes fue el volumen de cuentos Los días enmascarados, publicado en 1954 por la editorial mexicana Los Presentes, fundada por Juan José Arreola para dar a conocer la actividad creadora de una nueva generación de escritores. El volumen contiene 6 narraciones de corte fantástico en las que se manifiesta la creatividad de Fuentes con historias donde aparecen algunos de los temas que han caracterizado la obra del escritor mexicano, como la presencia del pasado prehispánico y la pervivencia de fantasmas de la historia nacional. Si ustedes han leído Aura, es del mismo autor, el Chacmol y Aura, en esta cuestión de los fantasmagóricos que hay en sus obras. También hay mucho de los costumbres de México. La verdad no es un escritor de mis favoritos. He leído poco de él, pero sí se le reconoce que tiene una pluma muy ágil, muy agradable, muy elocuente. Chacmol es el primer cuento de Los días enmascarados, en el cual se relata la venganza en forma de sacrificio ritual del dios o guerrero del título contra el personaje que representa al mexicano contemporáneo. En la narración está latente la idea de un pasado no asimilado y la pervivencia del mundo indígena que de manera misteriosa sigue pidiendo un tributo de sangre, pues no ha de ser negado, sino comprendido y asumido como parte integrante del México mestizo. En esta ocasión está citando una parte del Chacmol, una cita textual. Fíjense en cómo se está citando también este ejemplo o este texto, cómo se está redactando. A mí, bueno, la redacción, cuando ustedes ya dominan la gramática, la literatura y todos estos elementos, tienden a ser personalizados sus textos. No se puede criticar ni nada, pero académicamente para mí el texto pues no está muy bien redactado o no está acorde con lo que me enseñaron en la universidad. También podría ser otro punto de vista, otra forma de ver la situación. Por ejemplo, cuando se cita el nombre, el título del autor, el título del libro, a mí me enseñaron que se tiene que poner en cursiva y la escritora de este ensayo lo pone entre comillas. A mí me enseñó el sistema APA, que es Fuentes, 2000, P 201,
se cierra entre paréntesis. Pero antes de fuentes debe de haber otro punto. Pero bueno, eso ya lo tienen que ustedes observar y ver cuál le checa a ustedes la gramática, el cómo se está redactando. En Chacmol hay un narrador homodiegético testimonial que se desdobla en un yo diegético y vocal para narrar desde un nivel metadiegético. ¿Qué es lo que está diciendo? Acuérdense sus clases de literatura 1. Hay un narrador de primera persona, segunda persona y tercera persona. También el de la primera persona puede ser narrador testimonial o autobiográfico. Cuando estamos hablando que es un narrador diegético o homodiegético, se está refiriendo a la primera persona. Obviamente que el homodiegético es un narrador de primera persona, pero autobiográfico. ¿Por qué? Porque se da que el que está narrando desde un diario es Filiberto y el que está leyendo es el narrador de primera persona. No sé si me estoy dando a explicar. Que cuando pasa la historia, pasa a un narrador metadiegético, que significa de tercera persona. Explico un poco mejor con gráficas. Estamos hablando de que hay 3 tipos de narradores en la literatura. El narrador de primera persona, segunda y tercera persona. ¿Esto qué lo va a determinar? Pues la conjugación de los verbos que se utilicen. También cuando estamos hablando de la primera persona, se puede tratar de una biografía en donde se esté contando, el narrador esté contando su vida, biográfico. Entonces, cuando estamos hablando de primera persona, estamos hablando de una cuestión diegético. Es lo mismo, primera persona es diegético y biográfico es un homodiegético. Generalmente vamos a utilizar primera persona, segunda persona, tercera persona, pero el diegético también se utiliza para designar ese tipo de narrador. El de la tercera persona o omnisciente se le llama también metadiegético. Entonces, estamos viendo las similitudes de los sinónimos, mejor dicho. Primera persona, diegético. Tercera persona, metadiegético. Para que quede claro estos términos. El narrador cuenta la muerte de Filiberto y algunos acontecimientos alrededor de este hecho. Por eso menciona que es un homodiegético, porque Filiberto es el que está contando a través del diario todo lo que pasó con el Chacmol. Hace poco tiempo Filiberto murió ahogado en Acapulco. Sucedió en Semana Santa. A través del diario del fallecido, el lector se entera de los sucesos ocurridos en la vida de Filiberto. Mientras desayunaba huevos y chorizo, abrí el cartapacio de Filiberto, recogido el día anterior. Me aventuré a leerlo. A pesar de las curvas, el hedor a vómito y cierto sentimiento natural de respeto a la vida privada de mi difunto amigo. La trama se va armando con los discursos intercalados del diario y del narrador. Obviamente, el narrador que está leyendo el diario es el diegético, el narrador diegético. Por eso es interesante la estructura del Chacmol. Se trata de un cuento metaficcional en el cual se evidencian los mecanismos de la escritura y de la lectura. La ficción en el cuento es una analepsis. Se deduce que el narrador es Pepe, quien es mencionado por Filiberto como su amigo y compañero de trabajo. Pepe, aparte de su pasión por el derecho mercantil, gusta de teorizar.
Encontré el chacmol en la tienducha que me señaló Pepe. El narrador utiliza un tiempo subjetivo a través del monólogo interior por el que fluyen, al momento de escribir, su conciencia y el recuerdo de lo sucedido. En su remembranza va insertando los fragmentos del diario de Filiberto como copia fiel, según se enfatiza con el uso de comillas latinas y angulares. Vinieron, por fin, a arreglar la tubería, las maletas torcidas y el chacmol con lama en la base. Asimismo, Filiberto relata empleando la introspección y el análisis de su vida, así que tanto en la historia base como en la enmarcada el tejido narrativo se hila a través del recuerdo. Salí tan contento que decidí gastar 5 pesos en un café. Es el mismo al que íbamos de jóvenes y al que ahora nunca concurro, porque me recuerda que a los 20 años podía darme más lujos que a los 40. Entonces todos estábamos en un mismo plano. Muchos de los humildes se quedaron allí, muchos llegaron más arriba de lo que pudimos pronosticar. Otros, que parecíamos prometerlo todo, nos quedamos a la mitad del camino, destripados en un examen extracurricular, aislados por una zanja invisible de los que triunfaron y de los que nada alcanzaron. Pepe juega un papel cuádruple, es narrador, personaje, lector y escritor. Hasta aquí la escritura de Filiberto era la vieja, la que tantas veces vi en formas y memoranda ancha y ovalada. La entrada del 25 de agosto, sin embargo, parecía escrita por otra persona, a veces como niño, separando trabajosamente cada letra, otras nerviosa hasta diluirse ininteligible. Hay 3 días vacíos y el relato continúa. Recuerdo que a fines de agosto Filiberto fue despedido de la secretaría con una recriminación pública del director y rumores de locura y hasta de robo. Más adelante se incluye en una nota a pie de página una acotación de lo que permanecerá como un misterio sin resolver. Filiberto no explica en qué lengua se entendía con el chacmol. Este es un indicio más de que Pepe, lector y poseedor del diario, narra y reescribe la historia. Chacmol es también un cuento de estructura fractal. Pepe escribe lo que a su vez Filiberto escribió. El lector lee lo que Pepe leyó en su viaje de regreso a México y que luego al transcribirlo lo relee. Fuentes utiliza el mise en abime. Quiere decir un relato sobre otro relato, dentro de otro relato. Aquí termina el diario de Filiberto. No quise volver a pensar en su relato. Dormí hasta Cuernavaca, de ahí a México pretendí dar coherencia al escrito, relacionarlo con exceso de trabajo, con algún motivo psicológico. Cuando a las 9 de la noche llegamos a la terminal, aún no podía explicarme la locura de mi amigo. El cuento de Fuentes, hasta aquí el cuento, analizándolo la escritora desde un término, o sea, no se está adentrando hacia el cuento, sino lo está describiendo externamente. O sea, nosotros no estamos empezando el ensayo, todavía está presentando el panorama. Esto es importante en cuanto a la cuestión literaria. Otra cosa que se me olvidó, la cuestión de la estructura del cuento. Estamos viendo que hay 2, recuerden su clase de Lite 1. Vamos a ver que hay 3 clases de acciones. En lineal, en donde hay un inicio, que se proyecta la acción del cuento o de la narración hacia un final. Por ejemplo, nací, crecí, me reproduje, morí. Eso es una historia lineal.
Cuando estamos hablando de una historia en media res, estoy hablando sobre que empieza desde en medio de la historia. Hay una remembranza hacia el pasado que me va a proyectar hacia el futuro o al final. Recuerden Ratatouille, cuenta la rata desde en medio de la historia y después nos cuenta cómo se hizo, cómo la persiguió la señora anciana que lo quiso matar con una escopeta. Cuando estamos hablando de in extrema res es cuando estamos iniciando en el final, ahora sí que en el inicio va a ser el final. Están relatando todos los sucedidos, hay una remembranza que se proyecta hasta la conclusión. Yo les mencionaba hace un año precisamente que la historia in extrema res es complicada esta línea de tiempo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el final ya se sabe. El final es contundente. ¿Y cómo vas a poder venderle o atrapar a tu lector para que continúe leyendo el cuento si ya sabe el final? Obviamente Filiberto murió y saben que el Chacmol lo mató. Entonces, ¿qué le vas a vender a tu lector para que siga leyendo el final? Obviamente el final tiene que ser más contundente, más sorprendente, más la vuelta de tuerca tiene que sorprender, tiene que tener su función. Y este caso de El Chacmol es una historia in extrema res porque se está leyendo desde que Filiberto muere. Y el final es cuando el Chacmol abre la puerta y le dice a Pepe, pongan el ataúd en el sótano. Entonces es cuando se reafirma que Filiberto decía la verdad. Esto es importante porque para la cuestión del ensayo se tiene que analizar estas minucias. Obviamente, no para todos los ensayos. Si yo les voy a pedir un ensayo literario o de otro tema, no es necesario que escriban todo esto, pero sí tendrían que saberlo. En Chacmol, la trama se inicia con el desenlace, ad final. Cuando Filiberto muere en Acapulco, toda la urdibre se teje en los acontecimientos previos. El momento más intenso del cuento se da cuando la figura prehispánica cobra vida. Pensé nuevamente que era pura imaginación. El Chacmol, blando y elegante, había cambiado de color. En una noche amarillo casi dorado, parecía indicarme que era un dios por ahora laxo, con las rodillas menos tensas que antes, con la sonrisa más benévola. Si se escuchaban pasos en la escalera, pesadilla, vuelta a dormir. No sé cuánto tiempo pretendí dormir. Cuando volví a abrir los ojos, aún no amanecía. El cuarto olía a horror, a incienso y sangre. En el relato hay varios soportes simbólicos. El más importante es la estatuilla de piedra. El Chacmol, que además de darle nombre al relato, remite al mundo prehispánico. El agua es otro símbolo primordial, ya que así como es vida, Chacmol cobra vida por el contacto con el agua, también es muerte. Filiberto muere ahogado. Además se relaciona con los poderes de la escultura. Otro más en el relativo a la Semana Santa, tiempo en que muere Filiberto y se recuerda el sacrificio cristiano de la crucifixión. El sótano, lugar donde se guarda la figura, es oscuro y tenebroso, y en el que comúnmente se acumulan cosas de poco valor. El color rojo representa la sangre y remite
a los sacrificios sagrados. Con estos símbolos, Fuentes remite a la cosmovisión indígena y la situación en el mundo contemporáneo, en donde tiene una vida subterránea. En Chacmol se actualiza el mundo antiguo a través de una deidad prehispánica con una historia y significación importante. Aquí ya vamos empezando el ensayo. Los individuos se constituyen de muchos otros que provienen de un pasado lejano y perviven en el lenguaje construido por numerosas y diversas voces, que dialogan entre sí y van conformando el yo. Dice Bakhtin que el dialogismo es inherente al lenguaje. El diálogo es el único ámbito posible de la vida del lenguaje. Aquí ya estamos interviniendo otros autores, por lo tanto ya estamos completando nuestra idea y sosteniéndola ante el lector con otros autores de otras disciplinas o que han escrito sobre el tema, etc. Un ensayo se tiene que sostener con argumentos y esos argumentos también son sostenibles a través de la pluma de autoridades en la materia. Por lo tanto, tengan en cuenta que necesitan leer más sobre el tema a través de otros lectores, ¿de acuerdo? Sigamos leyendo. La palabra literaria no es puro o sentido fijo, sino un cruce de superficies textuales, un diálogo de varias estructuras del escritor, del destinatario o del personaje y del contexto cultural anterior o actual. En el cuento de Fuentes se establece un diálogo con el pasado prehispánico, introducido por Chacmol en pleno siglo XX. Hay controversia sobre su origen y función. Se trata en la mayoría de los casos de una representación humana reclinada hacia atrás, con las piernas encogidas y la cabeza girada, en cuyo vientre descansa un recipiente circular o cuadrado. Se han encontrado esculturas de este tipo en Tula y Chichén Itzá y en la Ciudad de México. Se han hallado varias piezas labradas que responden al estilo azteca. Su nombre se parece a Chac, el dios de la lluvia para los mayas, pero entre los mexicas era el portador de las ofrendas para Tlaloc, aunque también se cree que era una figura empleada en los sacrificios. La escultura está labrada por todos lados como una metamorfosis de un hombre deidad, pues tiene todos los atributos del dios de la lluvia. Eso ya es una construcción sobre el significado del Chacmol. Este es un Chacmol e incluso cerca de la escuela hay en la bajada por la Avenida México, está una casa y arriba hay un Chacmol. Entonces, siempre que leemos este cuento en específico, se acuerdan mis alumnos sobre la estatuilla que está en la casa y dicen que córrenle porque si no se va a presentar vivo. No vamos a leer todo el ensayo, son como 10 páginas. Y no lo vamos a leer completo porque al final de cuentas es un ensayo literario especializado. Solo quería que ustedes vieran cómo se desarrolla un ensayo. Primero se pone un título que refleje lo que van a trabajar. No es como la monografía que leímos, por ejemplo, una parte sobre el náhuatl, ¿no? Y muchos me dijeron el lenguaje del náhuatl o la visión del náhuatl, la cultura náhuatl. No, aquí sí tiene que haber una estructura de lo que van a hablar o de lo que les gustaría
tratar. En cada ensayo tienen que tomar un tema preliminar de lo que van a hablar. Obviamente no se va a hablar de todo. ¿Por qué? Porque es imposible este tratamiento. Por ejemplo, Frankenstein. ¿Cuál sería el tema que ustedes elegirían? Obviamente, para mí lo más importante es la vida artificial vista desde Frankenstein. Wow. Entonces empiezo a leer sobre la cuestión de la clonación, de los textos bíblicos, podría también ser, cómo se configuró el humano, o sea, tratar de ese tema desde lo filosófico, lo ético, lo biológico, la ficción también, pero incluso la ficción tiene un deje de realidad. Entonces, no vamos a tocar todos los temas que puede tener la obra en cuestión, porque es imposible, pero sí concretarnos en un tema en particular. Se tendría que tener un planteamiento del problema, una justificación del por qué lo van a hacer, un objetivo general, otro particular, un propósito, las metas que deben de cumplirlo para hacer el ensayo. Es todo un programa, una metodología, como por ejemplo recolectar información de diferentes fuentes, realizar una síntesis de la información, integrarla la información en un índice, etcétera, recursos materiales y recursos humanos y bibliografía. Básicamente lo que les estoy diciendo es el anteproyecto que ustedes harán cuando se certifiquen de la escuela. Ustedes saben que para que les entregue el IEMS el certificado tienen que hacer un problema eje. El problema eje tiene estas delimitaciones y puede ayudarles también en la configuración del ensayo. No les estoy diciendo que para su problema eje tiene que ser forzosamente un ensayo, pero sí les pueden funcionar estas partes para configurar su ensayo. Por lo menos el planteamiento del problema, la justificación y los objetivos generales y particulares, para que ustedes no se desvíen de la redacción. Generalmente, cuando se trata de ensayo, como es tan abierto y tan extenso y se puede tocar varios temas, como lo hemos visto en lo que acabamos de ver o leer, es necesario delimitarlo y estar siempre con el protocolo para que no se desvíe uno del tema original. ¿Qué es lo que van a hacer para esta semana? Simple. En el mail que ustedes me manden a mi correo, van a escribir qué es un ensayo, pero no la definición del internet, no la definición de que yo les di, no la definición no, ustedes qué entienden por ensayo. La definición que ustedes entiendan del ensayo no me la van a copiar de ningún lugar. La van a hacer ustedes y no va a pasar de un párrafo. Un párrafo se constituye de 4 a 5 renglones. La definición es pequeña, es más, si son 2 oraciones, perfecto. Requieren saber ustedes qué es un ensayo y tenerlo en cuenta, que todo lo que leí de cuando me mandaron investigar qué es un ensayo, no quiero que me lo repitan, quiero que tengan sentido esas palabras, porque lo más seguro es que cuando ustedes lo escribieron, las palabras como que, pues sí, está muy bonito la definición, pero no le entiendo nada. ¿A qué es lo que quiere, qué es lo que quiere la maestra que hagamos?
o qué quieren las personas que hagamos, porque incluso en filosofía se hace ensayo filosófico, en química también, en biología, en varias partes van a utilizar el ensayo como una fuente de entrega de trabajos. Entonces, eso es lo que van a hacer. En el mail me van a poner la definición de ustedes de ensayo. Si me ponen la definición del internet, se los regreso. Porfa. Ya tienen ustedes la definición que investigaron. El ejemplo que les di, el primer ejemplo. El segundo ejemplo, pues ya, ¿qué más quieren? O sea, no sé si no me di a explicar, pues también me pueden decir, ¿sabe qué, maestra? No le entendí ni el primero ni el segundo ejemplo, explíquemelo de nuevo, y ya me piden una asesoría directo e incluso ni siquiera es tanto de conectarnos, sino grabación de voz o por Messenger, y ya yo se los retroalimento enseguida, ¿vale? Gracias.